Sobre la crisis, pocas lecciones a quien les habla en nombre de su partido, porque desde el primer minuto de esta crisis, allá por el año 9, nosotros identificamos exactamente lo que seguimos diciendo 7 años después. Esta crisis es financiera, esta crisis es de los negociantes, esta crisis es de los gordos y la pagan los de siempre. Y les tengo que decir que en el año 10, con una visita de Zapatero a Bruselas, le cambian el cerebro y viene con la austeridad bajo el brazo. Y a partir de ese momento esa es la política que ha dominado en España y en Canarias. Y quien paga la crisis son los trabajadores, los jóvenes, los servicios públicos, los derechos y las libertades. Y eso lo hemos dicho aquí en decenas de ocasiones a lo largo de toda la legislatura. Es evidente que el Gobierno de España tiene un conjunto de competencias que no debe eludir en materia de prestaciones sociales, especialmente por desempleo. Y es evidente que el sistema de seguridad social se tiene que adecuar a las circunstancias que estamos viviendo. Y nosotros no tendremos ningún problema en apoyar la iniciativa socialista que a nivel de España plantea la necesidad de modificaciones para ampliar las prestaciones por desempleo a las familias que han dejado de recibir ingresos teniendo cargas y necesidades. Pero dicho eso, que no tenemos ninguna duda y que lo hemos defendido en solitario, durante todos estos años en esta Cámara, decimos que cada palo aguanta su vela y que este Gobierno también tiene responsabilidad. Porque hay comunidades de España donde las políticas sociales han sido intensas, comprometidas, centradas en los ciudadanos. Y hay que decir que las políticas sociales de este Gobierno son un desastre, un fracaso, las peores de todas las comunidades autónomas, teniendo nosotros más problemas que la media. Ni les cuento la dependencia, ni les cuento la política de vivienda, ni les cuento la gestión de la PCI, les cuento el plan de pobreza. Ustedes aprobaron aquí, a rastras, a regañadientes, tarde, un plan de la pobreza que le denominaron Plan contra la Pobreza, la Exclusión y el Desarrollo Humano, y metieron una sarta de contenidos que nada tenían que ver con el objeto a conquistar, y lo único que estaba vinculado para intentar influir en este grave problema era la apertura de los comedores, que nosotros aplaudimos a sabiendas de que tienen un impacto limitado, tiene un gran impacto mediático, pero un impacto limitado en las condiciones de vida de la gente que peor lo pasa, pero nosotros lo apoyamos desde el primer minuto, porque no se nos caen los anillos en apoyar las cosas que el Gobierno hace bien. Hay que hacer un esfuerzo para apoyar al Gobierno porque las cosas bien no son muchas. Pero el plan de empleo social fue un compromiso del Gobierno y dijeron aquí, en un documento rimbombante, años 13, 14 y 15, un plan con carácter plurianual, primeras páginas de los periódicos, 75 millones, plan de empleo social. Con una barbaridad, plan de empleo social, 1/3 el Gobierno, 2/3 los ayuntamientos, que también lo denunciamos aquí. A regañadientes se podía comprender que el primer semestre las cosas no salieran, porque no había experiencia, porque era un nuevo programa, porque había que engrasar las maquinarias. Pero ¿quién se explica que no se presupuestara en el año 14? Nosotros presentamos una enmienda. Se olvidó el Gobierno de presupuestar el plan de empleo social. ¿Saben por qué? Porque nunca se lo creyeron, porque nunca fue una prioridad. Sí se acuerdan de otras cosas. De manera que en el primer semestre del primer año, del año 14, no se hizo nada. Se podía haber presupuestado y se sabía que la ley de régimen local iba a salir, si llevamos 2 años discutiéndola. Sabíamos en qué iba a consistir la ley y quién la iba a imponer, el Partido Popular. Como un Gobierno, sabiendo que actuamos en una realidad hipersensible, y es que la gente no tiene que comer, se sorprende cuando aparece la ley en enero, porque la ley estaba cantada. Sabes que van a tener dificultades los ayuntamientos para desarrollar asuntos que no sean de su estricta competencia. Fue parte esencial del debate. Esto es como lo del déficit del PP. O sea, yo me sorprendí cuando llegué al Gobierno de España con el déficit público, pero si ustedes estaban criticando que el déficit estaba por encima y luego llegan el 20 de noviembre y dicen, no, es que nosotros nos creímos la cifra de Zapatero. Venga ya, se sabía que la ley era una ley que iba a limitar la maniobrabilidad de los ayuntamientos y ustedes no hicieron nada. Y se sentaron
en el sexto mes del año. ¿Y qué pasó en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio con las familias que tienen necesidad de sobrevivir? ¿Qué pasó? Que no hubo ni una sola contratación. Y esto es así, y esto en términos políticos hay que calificarlo de fracaso, de insensibilidad sobre un tema vital, de burocracia. Aquí nos llenamos la boca hablando de la burocracia con respecto a las inversiones. La burocracia que se come nuestro prestigio es esta, la que hace que los derechos de la gente no se cumplan. Esta es la burocracia con la que hay que acabar, la que se tardan 200 días para gestionar una PCI, o casi un año para la ley de dependencia. Esta es la burocracia que deslegitima a los poderes públicos, no que 4 hagan lo que quieran, que por cierto ha terminado impregnando a los gobiernos esto de que la burocracia es el mal que tenemos, cuando es falso. El mal para esto, para estas cuestiones. No se puede estar 9 meses del año 14 con un programa anunciado a bombo y platillo y con tiempo y no haber contratado a nadie. Esto no puede ser. Esto no es de recibo, esto no es tolerable. Y la responsabilidad, yo sé que usted llegó a mitad de legislatura y habrá cogido asuntos por otro nivel, pero aquí quien prometió un plan de empleo de 75 millones, por ahora se ha gastado 5, los del año 13, por ahora en el año 10, en el año 14 nada, 10 millones si logran gastárselo. Y le digo lo siguiente, ya sabe usted que yo tengo relaciones y en mi partido ayuntamientos que además funcionan bien, muy bien, y van a tener dificultades para ejecutar las previsiones que tienen, porque tienen previsiones para contratar gente durante 6 meses y en muchos casos no lo podrán hacer porque hay interventores que no van a autorizar la continuidad de los contratos a partir del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque los interventores tienen el poder que tienen con la ley de régimen local e interpretan las reglas como creen conveniente. Y hay gente que no va a poder contratar 6 meses y recursos que no podrán incorporar al presupuesto siguiente porque no caben los remanentes con la situación de los planes de estabilidad municipal. Y en el primer trimestre del próximo año habrá muchos ayuntamientos que no tengan el presupuesto hasta bien entrado el año y tampoco habrá plan de empleo social en todos los ayuntamientos. Esta es la realidad. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Y desgraciadamente no me equivoco. De los 30 meses del plan que ustedes propusieron y se comprometieron y debieron gestionar en los 30 meses, debieron contratar en torno a 12 o 13.000 personas, una por familia. Y si todo va bien y no va a ir bien, van a llegar a las 4 o 5.000, se van a quedar a 1/3 del objetivo raquítico que se planteó ese plan. Y esta es la dura e incontestable realidad. No han sido capaces de cumplir el raquítico plan contra la pobreza. Su elemento estrella, el plan de empleo social, no se está cumpliendo. Y la responsabilidad es del gobierno esencialmente. La FECAN ha dicho en una rueda de prensa del 10 de septiembre, se han perdido miserablemente 3 meses de contratación en el año 14. Y lo más grave de todo es lo siguiente, las familias que teniendo necesidad, tocando en las puertas de los ayuntamientos porque saben de la existencia de este tema, no lo van a poder hacer. Y los que lo hagan no van a aprovechar todas las potencialidades de los derechos que tienen, porque quien no se contrate durante 6 meses no se podrá acoger luego al desempleo. Es que el daño que se hace con la mala gestión del plan de empleo social no es solamente que no se aprovechen los escasos recursos sobre este plan, sino que las consecuencias sobre los derechos de las personas son terribles. Quien no cotice 6 meses no cobra las prestaciones. Y hay gente que con los 6 meses del plan de empleo social se aseguraba 2 meses más de prestaciones por desempleo. Pues esto no va a ocurrir. Y esto es lo que no puede ser. Y esto es lo que no puede ser. Y este gobierno, en materia social, y en otras muchas materias, pero en materia social, tiene un suspenso clamoroso. Pero clamoroso. En dependencia, en vivienda. En vivienda es un desastre absoluto. En esto, en la lucha contra la pobreza, en la emergencia social, un desastre absoluto. Y lo único positivo que pusieron sobre la mesa, lo incumplen. Y ahora se culpan ayuntamientos de gobierno. Nos da igual, los ciudadanos son los que sufren las consecuencias de la mala gestión que podíamos haber conseguido con este raquítico plan. 12.000 familias de las 133.700, el 10% de la familia, al menos 6 meses, en los últimos 30, se acogían a esta pequeña ayuda. Y sin embargo esto se va a reducir
si todo va bien, a 1/3 de las potencialidades que aquí se comprometieron por parte del Gobierno y que han incumplido en esto y en el resto de las previsiones del plan. Muchas gracias, don Román Rodríguez, por el